Jonás y el exilio de las 10 tribus. Yeshua y la restauración. En las profundidades del Zohar, en la sección Vayakhel, se revela que el nombre Jonás, Yoná en hebreo, no es una elección azarosa, sino que encierra la esencia misma de la Nesamá o el alma superior, la cual es comparada con una paloma por su fidelidad a su origen divino. Esta paloma es enviada desde el trono de gloria, para cumplir una misión de rectificación o tikkun en los estratos más densos de la creación. El descenso de Jonás hacia el puerto de Jaffa representa, en la mística judía, el momento en que el alma abandona el mundo espiritual para entrar en el barco, que es el cuerpo físico compuesto de materia y deseo, un vehículo que, aunque necesario, es propenso a desviarse de su curso original. El Talmud, en el Tratado de Ta'anit, nos sugiere que el sueño profundo de Jonás en la bodega del barco es el estado de estupor espiritual que aflige al ser humano cuando se sumerge en los placeres mundanos, olvidando que su existencia tiene un propósito trascendente y que el tiempo es un recurso limitado que se agota con cada marea. La tormenta que azota la nave no debe entenderse como un fenómeno meteorológico ordinario, sino como el rigor de Weburá, la severidad divina que se manifiesta cuando el individuo intenta huir de su destino. El Zohar explica que las olas del mar son las manos de los ángeles de justicia que sacuden el cuerpo, el barco, para despertar al alma dormida. El capitán del barco, según la interpretación alegórica, es el Yetzer Hatov o el buen instinto, quien increpa a Jonás preguntándole: ¿qué haces tú, durmiente? Una frase que el Talmud conecta con el sonido del shofar, cuyo objetivo es despertar a los que viven en el olvido de la verdad. Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, aporta una capa de realismo histórico al describir la violencia inusual de aquel mar de Jaffa, sugiriendo que incluso los marineros paganos, hombres curtidos en 1000 batallas contra el océano, reconocieron de inmediato que aquella tempestad portaba una firma divina, una ira particular, que no buscaba la destrucción de la nave, sino la entrega de un fugitivo específico. Cuando Jonás pide ser lanzado al mar, la Cábala ve en este acto la rendición total del ego, el momento en que el hombre comprende que para salvar su esencia debe morir a sus deseos egoístas y aceptar el juicio divino sin reservas. El pez grande, que el Zohar identifica no como un monstruo, sino como una entidad espiritual protectora, actúa como una sinagoga o un santuario sumergido, un lugar de reclusión donde Jonás permanece 3 días y 3 noches, cifra que el Talmud asocia con la purificación completa y la preparación para una nueva vida. En este vientre oscuro, Jonás no está sufriendo un castigo, sino que está siendo recalibrado. Allí, libre de las distracciones de la luz del sol y del ruido del mundo, su alma recupera la visión profética y comprende que su huida de Nínive no era por temor a los asirios, sino por un profundo celo por su propio pueblo, Israel, presintiendo que el perdón de los gentiles sería la acusación definitiva contra la desobediencia de las 10 tribus. Según el Talmud en el Tratado de Sanedrín, Jonás era un profeta de una estatura espiritual inmensa, discípulo de Eliseo, y su reticencia a cumplir la misión en Nínive no nacía del miedo a la muerte, sino de un amor profundo y casi desesperado por su pueblo, Israel. Él comprendía, con la claridad que solo da la profecía, que si los habitantes de Nínive, una ciudad sumida en la idolatría y la violencia, respondían al llamado del arrepentimiento con una sola advertencia, esto dejaría en una posición de indefensión espiritual a las 10 tribus del norte. Estas tribus, que en aquel siglo VIII disfrutaban de una expansión territorial y una riqueza económica sin precedentes gracias a las victorias militares de Jeroboam II, habían endurecido sus corazones ante las advertencias constantes de profetas como Amós y Oseas, creando un contraste insoportable ante la justicia divina. Mientras Israel ignoraba a sus propios videntes, los enemigos de Israel se postrarían ante un profeta extranjero con apenas 5 palabras de advertencia. Flavio Josefo, en sus crónicas, nos ofrece una visión vívida de Nínive como la joya de la corona del imperio asirio, una metrópoli de tal magnitud que se requerían 3 días de camino para atravesarla, lo cual la Cábala interpreta no solo como una medida física, sino como los 3 niveles de la conciencia, Nefesh, Ruach y Nesamá, que deben ser recorridos para transformar una ciudad o una vida entera.
Cuando Jonás entra en la ciudad y proclama que en 40 días Nínive sería destruida, el Zohar destaca que el número 40 es el sello de la purificación, el mismo tiempo que el alma tarda en formarse en el vientre materno y el mismo periodo que las aguas del diluvio limpiaron la tierra. Los ninivitas, al escuchar esta frecuencia vibratoria en la voz de Jonás, experimentaron un despertar colectivo que el Talmud describe como una de las mayores muestras de Teshuvá, retorno, de la historia, llegando incluso a poner sacos de silicio sobre sus animales para demostrar que toda la creación en ese lugar reconocía la soberanía del Creador. Esta Teshuvá de Nínive, sin embargo, representaba el inicio del fin para el reino del norte, pues al rectificar su conducta, Asiria se convirtió en un recipiente limpio, para contener la Hueburá, el juicio, que Dios enviaría contra Samaria. El misticismo del Zohar nos explica que cuando una nación pagana se purifica, adquiere el derecho legal en las cortes celestiales de actuar como el látigo de la corrección, para el pueblo de Dios que ha olvidado su pacto. La fecha de la caída definitiva del reino del norte en el 722 antes de la era común, a manos de los reyes asirios Almanasar V y Sargón II, es el desenlace directo de esta dinámica espiritual que comenzó con la prédica de Jonás. El profeta, al ver la salvación de Nínive, lloró no por odio, sino porque sabía que el perdón de Asiria era el decreto de exilio para sus hermanos, quienes pronto serían arrancados de su tierra y dispersados entre las naciones, perdiendo su identidad y convirtiéndose en las legendarias 10 tribus perdidas. Tras la milagrosa conversión de la metrópoli asiria, Jonás se retira al oriente de la ciudad, sumido en una melancolía que el Talmud describe no como un berrinche infantil, sino como el dolor de un profeta que ve cómo la misericordia divina hacia los gentiles se traduce en rigor para Israel. En ese desierto, Dios hace brotar una calabacera, Kikayón, para darle sombra, un prodigio que la Cábala identifica con la luz de Gesed, misericordia, que protege temporalmente al alma en su exilio. Sin embargo, al alba siguiente, un gusano hiere la raíz de la planta y ésta se seca, revelando según el Zohar la naturaleza efímera de los reinos terrenales y de las protecciones que no están cimentadas en una transformación espiritual permanente. El gusano es el símbolo del tiempo y de la clipá, cáscara, que devora la vitalidad de las naciones cuando éstas olvidan su propósito, recordándole a Jonás que si él sintió piedad por una planta que no cultivó, con cuánta mayor razón el Creador cuidaría de las chispas de santidad atrapadas en los 120,000 habitantes de Nínive que aún no distinguían su derecha de su izquierda. Esta ceguera espiritual de Nínive, que Dios menciona al final del relato, es interpretada por los sabios como el estado de infancia del alma, una condición que paradójicamente los hace más aptos para la piedad que el reino del norte de Israel, el cual, poseyendo la sabiduría de los patriarcas, había elegido conscientemente la rebelión. Flavio Josefo relata con precisión quirúrgica cómo, tras este periodo de gracia otorgado por la prédica de Jonás, la maquinaria bélica de Asiria se fortaleció hasta que en el año 722 antes de la era común, bajo el mando de Sargón II, las murallas de Samaria fueron finalmente derribadas. El historiador describe el desplazamiento masivo de miles de israelitas hacia las regiones de Media y el río Gozán, un evento que la mística judía considera el desmembramiento del cuerpo de la nación, donde las 10 tribus fueron tragadas por el exilio tal como Jonás fue tragado por el pez, pero con la diferencia de que su cautiverio duraría milenios en lugar de 3 días. El significado oculto de esta cautividad asiria, según las enseñanzas más profundas de la Cábala, no fue un simple castigo, sino una misión de dispersión de chispas, Nitzotzot. Las 10 tribus fueron enviadas a los confines de la tierra para elevar la santidad que se encontraba oculta entre las naciones, siguiendo el patrón de la paloma, que debe ensuciar sus alas para rescatar lo que se ha perdido. El Zohar concluye que la lectura de Jonás en la tarde de Yom Kippur es el recordatorio final de que ningún exilio es permanente y que, así como el pez vomitó a Jonás en tierra firme cuando éste reconoció su misión, la historia misma vomitará a las tribus perdidas de regreso a su origen cuando la rectificación del mundo esté completa. La historia de Jonás y Nínive queda entonces sellada como el espejo de la responsabilidad humana, un recordatorio de que el juicio puede transformarse en bendición mediante el arrepentimiento,
y que incluso en el corazón del imperio más cruel, late el deseo de retornar a la fuente. Si te gusta este contenido, por favor dale me gusta, y suscríbete, eso nos ayudaría muchísimo. Shalom. Desde la óptica del Zohar, el nombre Yoná, paloma, guarda una relación intrínseca con el concepto de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pues así como en el Génesis el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas como una paloma que busca un lugar donde posarse, en el bautismo de Yeshua se manifiesta la misma imagen para señalar el inicio de su misión de rectificación. La paloma, en la mística hebrea, es el único animal que no ofrece resistencia cuando es llevada al sacrificio, simbolizando un alma que ha anulado su ego por completo para convertirse en un canal de la voluntad superior. El Midrash Teilim comenta que el descenso de Jonás al mar no fue un accidente, sino una inmersión necesaria en las aguas inferiores, para rescatar las chispas de santidad que cayeron durante la ruptura de los recipientes, Shevirat Hakelim, un concepto que la Cábala vincula con el descenso de Yeshua a las regiones más bajas del Sheol para proclamar la liberación de los cautivos. El Talmud, en el Tratado de Eruvin, discute la naturaleza de los 3 días y 3 noches, explicando que este es el periodo legal y espiritual mínimo para que un cambio de estado sea permanente y reconocido en los cielos. Para la Cábala, estos 3 días representan las 3 columnas del árbol de la vida, Gesed, Geburah y Tiferet, que deben ser atravesadas y purificadas para que la luz pueda brillar en la oscuridad más densa. Cuando Jonás clama desde el vientre del Sheol, sus palabras resuenan con la angustia de los salmos que Yeshua citaría en su propio momento de agonía, estableciendo una frecuencia de Mesirut Nefesh, entrega del alma, que rompe los cerrojos de las dimensiones inferiores. Flavio Josefo, al describir la geografía del puerto de Jaffa y la profundidad del Mediterráneo, involuntariamente aporta una dimensión física a este abismo, sugiriendo que el lugar donde Jonás fue arrojado era visto por los antiguos como una puerta de entrada a los cimientos del mundo, el mismo umbral que la tradición mística sitúa bajo el monte del templo. La relación entre la paloma y el Ruach se profundiza cuando entendemos que, en la Cábala, la paloma es el símbolo de la Neset Israel, la Asamblea de Israel, en su estado de exilio, buscando desesperadamente el camino de regreso al nido divino. Yeshua, al asumir la señal de Jonás, se identifica con esta paloma exiliada, tomando sobre sí la carga de las 10 tribus dispersas y de toda la humanidad, para entrar voluntariamente en el pez de la muerte y transformar ese espacio de juicio en un útero de resurrección. Los textos místicos sugieren que, así como el pez no pudo retener a Jonás porque la santidad de su alma era un fuego, que el animal no podía digerir, el inframundo no pudo retener a Yeshua debido a que su esencia estaba ligada a la vida eterna, Binah, forzando a la muerte a vomitar su presa para dar paso a una nueva creación que ya no estaría sujeta a la corrupción de la materia. Según el Zohar, en la sección Parashat Yitro, se explica que el corazón de los mares, donde Jonás fue sumergido, no es solo un lugar físico, sino la entrada a las 7 dimensiones del abismo, el lugar donde habitan las fuerzas del juicio más severo. Aquí, la Cábala establece una conexión asombrosa, pues así como Jonás entró en el pez para salvar a los marineros y, en última instancia, ofrecer una oportunidad a Nínive, Yeshua entra en el dominio de la muerte para rescatar las almas que quedaron atrapadas desde los tiempos de Adán. El Midrash Yoná relata que el interior del pez estaba iluminado por una perla preciosa que permitía al profeta ver todos los secretos del abismo y los fundamentos de la tierra, una imagen mística que el pensamiento cabalístico vincula con la luz primordial, que Yeshua llevó consigo al descender a las regiones inferiores, iluminando la oscuridad del Sheol para transformar el lugar de castigo en un espacio de transición y liberación. El Talmud, en el Tratado de Eruvin, menciona que las puertas del infierno fueron creadas con el propósito de ser eventualmente abiertas por el mérito de los justos, y en este sentido, la señal de Jonás es la llave maestra de esa apertura. Mientras que Jonás experimentó una muerte simbólica al ser tragado por el Leviatán, Yeshua atraviesa una muerte real para cumplir el Tikkun HaKlali, la rectificación general, enfrentando a los ángeles destructores, que el Zohar describe como los guardianes de las prisiones espirituales.
Flavio Josefo, en sus reflexiones sobre la inmortalidad del alma y el Hades, describe la creencia de su época de que el inframundo estaba dividido por un abismo infranqueable, pero la mística del signo de Jonás sugiere que el sacrificio del justo funciona como un puente que permite a las almas cruzar desde la oscuridad hacia la luz de la Biná, el entendimiento divino. Esta acción es el cumplimiento máximo de la Teshuvá, pues no se trata solo del arrepentimiento de un individuo, sino de la restauración de la armonía cósmica que fue rota en el principio de los tiempos. La relación con Nínive adquiere aquí una dimensión universalista que trasciende las fronteras de Israel, pues, así como la prédica de Jonás salvó a una ciudad gentil que representaba el máximo poder mundano, la resurrección de Yeshua al tercer día abre la puerta de la redención a todas las naciones del mundo, eliminando la exclusividad del juicio. En los textos de los Ejalot, palacios celestiales, se menciona que el Mesías hijo de José debe sufrir y descender antes de que el Mesías hijo de David pueda reinar, y la historia de Jonás es el guión profético de este sufrimiento redentor. Cuando el pez vomita a Jonás en la orilla, el Zohar ve en este acto un ensayo de la resurrección de los muertos, Tejiat Hametim, el momento en que la materia ya no puede retener al espíritu porque éste ha sido purificado por el fuego de la prueba. Así, la señal de Jonás se convierte en el testimonio de que la muerte es solo un proceso de digestión espiritual que prepara al ser para una misión de magnitud global: llevar el mensaje de la soberanía divina hasta los confines más remotos de la gran ciudad, que es nuestra civilización. La conexión entre Jonás y Yeshua alcanza su punto culminante cuando comprendemos que la señal de Jonás no solo se refería al tiempo en el sepulcro, sino al propósito del exilio mismo. Según el Zohar en la sección Shelach Leja, las 10 tribus del reino del norte fueron dispersadas por el imperio asirio para actuar como levadura en la masa de la humanidad, una diáspora que buscaba rescatar las chispas divinas ocultas en las naciones más remotas. Yeshua, al identificarse con la misión de Jonás, declara que su venida tiene como objetivo prioritario buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas que fueron arrancadas de su tierra siglos atrás tras la caída de Samaria. Bajo esta luz mística, la misión de Jonás en Nínive es el preludio de la misión de Yeshua hacia el mundo entero, pues mientras Jonás fue el primer profeta hebreo enviado oficialmente a una potencia gentil, Yeshua es visto en la mística como el gran Jonás, que no solo predica a una ciudad, sino que injerta a todas las naciones en el tronco espiritual de Israel. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, discute largamente si las 10 tribus regresarán algún día, y la Cábala responde que su retorno es un proceso de recolección de almas, que se activa cuando el mensaje del arrepentimiento cruza las fronteras del pueblo judío. La calabacera, Kikayón, que dio sombra a Jonás antes de ser devorada por el gusano, representa en este contexto a los reinos y estructuras religiosas que son temporales y que sirven como refugio momentáneo, pero que carecen de la raíz eterna. El Zohar advierte que el gusano es el símbolo de la finitud de la materia, mientras que el mensaje de Jonás y de Yeshua apunta hacia lo que no puede ser consumido por el tiempo. Flavio Josefo, en sus relatos sobre la resistencia de los judíos frente a Roma, menciona que la esperanza en la señal de Jonás seguía viva en el imaginario colectivo como una promesa de liberación nacional, pero la interpretación mística eleva esta esperanza del plano político al plano de la Geulá o redención final, donde el pez de la historia finalmente libera a todos los que han sido procesados por el exilio. La relación mística concluye con la comprensión de que Yeshua, al igual que Jonás, se convirtió en una ofrenda de paz para calmar la tempestad del juicio divino sobre el mar de las naciones. La Cábala nos enseña que así como los marineros en el barco de Jonás reconocieron al Dios de Israel tras ver el sacrificio del profeta y el cese de la tormenta, la resurrección de Yeshua al tercer día, el mismo tiempo que Jonás estuvo en el pez, se convierte en el faro que guía a las 10 tribus y a los gentiles de regreso a la unidad de la Sefirá de Malhut, el reino. Esta señal de Jonás es, en última instancia, el misterio de la vida surgiendo de la muerte, de la luz emergiendo de la oscuridad del abismo, y del retorno de lo que parecía perdido para siempre. Así,
El ciclo que comenzó en el siglo VIII antes de la era común con un profeta huyendo hacia Tarsis, se cierra con la apertura de un camino espiritual donde Nínive, Israel y las naciones del mundo son llamados a una misma mesa de arrepentimiento y reconciliación bajo la sombra de un árbol que, a diferencia de la calabacera, ya no puede secarse porque su raíz está en el trono de gloria. Para sintetizar esta arquitectura de sabiduría mística, debemos comprender que la historia de Jonás y la de Yeshua no son relatos paralelos, sino que forman una progresión en la ingeniería espiritual de la redención. Un resumen extenso de esta dinámica nos revela que Jonás, al lanzarse al mar, realizó un acto de Mesirut Nefesh, sacrificio del alma, con una intención oculta que el Zohar y los Midrashim analizan con lupa. Jonás, consciente de que el arrepentimiento de Nínive fortalecería el brazo ejecutor de Asiria contra el reino del norte, intentó que su propia muerte en el mar detuviera el proceso de juicio. Él buscaba, mediante su desaparición, anular la misión que condenaría a sus hermanos, las 10 tribus, creyendo que, si el profeta no llegaba a Nínive, la ciudad no se arrepentiría y, por lo tanto, no tendría el mérito espiritual para destruir a Israel en el año 722 a.C. bajo el reinado de Sargón II. Sin embargo, el intento de Jonás fue un sacrificio con resistencia, una lucha interna entre su voluntad nacionalista y la orden de la Biná, el entendimiento divino. El pez lo retuvo durante 3 días y 3 noches, no solo como purificación, sino para demostrarle que el exilio de las 10 tribus era un decreto ineludible necesario para la futura rectificación del mundo. Jonás finalmente predica, Nínive se salva, y el reino del norte cae, dispersándose entre las naciones como chispas, perdidas en la oscuridad de la materia. Aquí es donde la figura de Yeshua entra como la rectificación final de este prototipo, pues a diferencia de Jonás, Yeshua acepta la orden divina sin la huida a Tarsis, asumiendo voluntariamente el descenso al Gehinnom, el inframundo, para buscar precisamente lo que Jonás no pudo retener, la esencia de las 10 tribus perdidas. La Cábala enseña que las 10 tribus se convirtieron en la masa de las naciones, perdiendo su identidad exterior pero conservando una chispa interior que solo el gran Jonás podría reactivar. El Talmud menciona que las 10 tribus no regresarán hasta que el mundo sea purificado, y la mística sostiene que Yeshua, al pasar sus 3 días y noches en el corazón de la tierra, sin resistencia y en obediencia total, rompió los cerrojos de la clipá asiria, la cáscara de la opresión. Mientras Jonás salió del pez para ver con tristeza el éxito de Nínive y el declive de Israel, Yeshua emerge del sepulcro para iniciar la gran recolección de las almas dispersas, convirtiendo el exilio de las 10 tribus en una siembra que daría como fruto la entrada de las naciones al pacto. Este es el misterio del Tikkun HaKlali, donde la muerte de un justo no solo salva a una ciudad temporal, sino que rescata la herencia eterna de un pueblo que se creía perdido para siempre en la marea de la historia. Flavio Josefo documentó la desesperación y la fe de los judíos de su época, pero la Cábala nos dice que la señal de Jonás, completada por Yeshua, es lo que permite que el alma de las 10 tribus, hoy repartida entre todos los pueblos de la tierra, reconozca su origen y comience el retorno espiritual. Así, lo que comenzó como el dolor de un profeta que no pudo salvar a sus hermanos de la cautividad asiria, termina en la victoria de un rey sacerdote que utiliza esa misma dispersión para redimir el cosmos entero, demostrando que en el plan divino, incluso el gusano que seca la calabacera y el pez que traga al profeta son herramientas para una resurrección que no conoce fronteras. Si te gustó este contenido, dale me gusta y suscríbete, eso nos ayudaría muchísimo. Shalom. Bendiciones.